Mi nombre es Juan Camilo Lotero, profesional de Laboratorio de Psicología, y en este espacio compartiremos algunas generalidades sobre el test de apercepción temática de Henry Murray, o TAT. El test de apercepción temática, o TAT, como se conoce por sus siglas, es una prueba elaborada por Henry Murray que puede aplicarse de diversas formas, entre ellas individual, colectiva o grupal, que está diseñada para ser aplicado a adolescentes mayores de 14 años y adultos hasta los 65 años. La idea es evaluar o valorar la dimensión profunda y dinámica de la personalidad, tanto normal como patológica, siendo el objetivo de la evaluación la estructura de la personalidad del sujeto a través de las proyecciones que se realiza al interpretar unas láminas que se le van presentando. Esta prueba no tiene un tiempo estimado para su aplicación, pero cuando se aplica de forma total puede llevarse alrededor de 90 a 120 minutos. Esta prueba contiene entonces el manual de aplicación que nos va a indicar paso a paso cómo realizar el procedimiento de evaluación, pero también contiene los contenidos específicos, teóricos fundamentales para realizar la interpretación del discurso enunciado por los sujetos. Esta prueba contiene entonces 31 láminas, de las cuales 11 son universales, es decir, se aplican sin distinción de género. 11 tiene entonces 9 láminas para ser aplicadas a hombres, o en caso de ser mujeres tendríamos otras 9 láminas para hacer la aplicación, es decir, habría que aplicar las 11 universales y dependiendo del sexo del evaluado aplicaríamos las de hombres o las de mujer. A su vez, si estamos evaluando niños o niñas, según sea el caso, entre las láminas de hombre y las de mujer hay unas láminas específicas que deben ser cambiadas según la edad del sujeto, para niños y niñas. Belak propone utilizar el término apercepción en lugar de proyección, mencionando que la apercepción es la interpretación dinámica y significativa que un organismo hace de los procesos perceptivos, es decir, de lo que se encuentra en el medio, los significados que le da a cada uno de estos elementos. Murray planeó entonces con este test generar la percepción de unos temas visuales presentados al sujeto con unas situaciones representadas en unas imágenes para que éste, sin percatarse de lo que está sucediendo, identifique en estas láminas o figuras con entera libertad y comunique de forma espontánea historias de forma dramática y completas que expresen no solo su experiencia perceptual, sino también a nivel mnémico o memorístico, imaginativo y emocional. Como ya lo había mencionado, las láminas están distribuidas entonces de forma que son 11 láminas universales y 9 láminas que se aplican diferenciando el sexo, pero además contiene una lámina en blanco que nos va a permitir también elaborar algunos contenidos que no se pongan de manifiesto en la aplicación del TAT. Esta prueba puede implementarse entonces en ámbitos clínicos, educativos, jurídicos y organizacionales, porque contiene unas láminas específicas que nos van a dar cuenta de la situación del sujeto frente al trabajo en equipo y la cooperación que tiene entre personas. La administración de esta prueba tiene algunas clasificaciones. La primera de ellas es de acuerdo al número de sujetos que se vaya a evaluar. De esta forma, entonces, pudiera hacerse una autoaplicación que el manual pues, nos indica que no es lo más recomendado por el sesgo que tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, el manual dice que se puede hacer una autoaplicación. En este caso, el sujeto debe escribir las historias en vez de narrarlas.
También puede hacerse entonces una aplicación de forma colectiva, es decir, se le presenta a un conjunto de personas estas láminas para que en el grupo construyan una historia específica de cada una de las láminas, pero también puede hacerse una aplicación grupal en donde a varias personas se le indique y se le muestran las láminas para que una a una construyan la historia de las láminas que se presenten. Y pues la aplicación individual en donde está en interacción constante el evaluador con el sujeto evaluado. Otra clasificación que hay de la administración de esta prueba es de acuerdo a la cantidad de láminas que se implementen. Puede hacerse una aplicación total, es decir, implementando las 8 universales y las 9 según el sexo, más la lámina en blanco, es decir, las 20 láminas en la aplicación, esa sería la aplicación total. O aplicación reducida según los temas específicos que se quieran evaluar a partir de la presentación de estas láminas. De acuerdo al número de sesiones también hay una aplicación económica, es decir, se pueden hacer 2 aplicaciones o 2 sesiones aproximadamente con algunos intervalos en donde se le puedan presentar al sujeto las 20 láminas. O puede hacerse una aplicación extensa en donde se aplique toda la prueba en el tiempo que sea necesario. Para la aplicación de esta prueba es necesario entonces hacer un registro total y fiel a la construcción histórica del sujeto. Hay que hacer anotaciones completas de las pausas, de los silencios, las dudas, las preguntas que elabore, el comportamiento del sujeto frente a las láminas que se presenten, es decir, habría que hacer anotaciones al lenguaje verbal y no verbal, registrándolo en paréntesis, pero también los tiempos empleados que lleve el sujeto para elaborar las historias y algunos comentarios que tenga el evaluador. Este registro puede hacerse a mano o a través de un consentimiento informado especial puede hacerse grabación del contenido que suministre el sujeto. Hay que indicarle entonces a la persona que construya una historia que contenga una descripción de lo que sucede en el presente de la lámina, qué estaba sucediendo antes y qué sucedía después de mostrar esta lámina. La historia debería elaborarse más o menos en 5 minutos y habría que indicarle al sujeto que como se va a tomar nota, debe ser muy pausado a la hora de narrar sus historias. Hay que presentar la lámina en blanco con el fin de encontrar algunos contenidos que no fueron hallados en la aplicación de cada una de las láminas y se realizaría entonces una entrevista final. Estas láminas están también clasificadas por algunos temas específicos. Hay unas láminas que hablan del trabajo, hay unas que hablan de las relaciones paterno-filiales, otras que hablan de depresión y suicidio, otras que hablan de peligro y miedo, otras que hablan de asuntos sexuales y otras que hablan de situaciones agresivas o que contienen agresión, lo cual va a permitir entonces, a partir de estas 6 clasificaciones, poder tomar las láminas específicas que nos indica el manual para evaluar estos temas puntuales que se quiere encontrar en los sujetos si no se desea hacer una aplicación extensa. Para evaluar o interpretar esta prueba es necesario entonces considerar el tema principal, es decir, cuál es el argumento de la historia o las historias que se construyen a lo largo de la aplicación, cuál es la interacción que presenta el sujeto con los demás elementos de las láminas, cuáles son las necesidades que manifiesta y cómo son los tipos de desenlace que lleva este sujeto en su aplicación. Pero también el grado de significación, es decir, qué tan fiel es a lo establecido en el manual como las historias cliché, es decir, lo que se espera que el sujeto responda. La información que da el sujeto es evasiva o es informativa. Habría que mirar si son historias convencionales o si tienen algunos rasgos de originalidad significativos que haya que tomar en consideración. Pero también habría que evaluar cómo el sujeto se identifica con los personajes específicos. Esto se llamaría la interpretación del héroe principal, es decir, el personaje por el cual se manifiesta más interés y con el que se desarrollan
las historias que se narran en cada una de las láminas. Habría que identificar si el sujeto al que se aplique la prueba se identifica con este héroe principal. ¿Qué características tiene el héroe? ¿Qué vocación, qué intereses? Que habría que preguntarle entonces para poder hacer este análisis. ¿Qué aptitud tiene ¿Qué actitud tiene entonces frente a personas de edad mayor en relación a la sociedad? Hay una presencia o ausencia de las relaciones interpersonales, hay características físicas particulares, o hay héroes secundarios, es decir, como que se desvía y le presta más atención entonces a otros personajes. Habría que evaluar entonces qué conductas le generan a estos personajes, qué tendencias, sentimientos presentan, qué actividades inicia frente a sí mismo y frente a los demás, qué reacciones tiene frente a otras actividades que inicien los demás y qué fuerzas genera el ambiente o el entorno que lo pueden llegar a influenciar. Y sobre todo el desenlace de cada una de las historias, para poder permitirnos entonces hacer una integración no solo de cada uno de las narraciones, sino de la historia completa, para evaluar tendencias defensivas, para evaluar entonces algunos elementos que sean repetitivos y que sean necesarios considerar en la interpretación. Estas serían entonces algunas generalidades del test de apercepción temática para adultos TAT.